Estamos hablando de los sacramentos. Estamos diciendo que Cristo es el Hijo de Dios que bajó del cielo y se hizo hombre. Y hecho hombre se llama Jesucristo. Y se llama Jesucristo porque vino a salvarnos. Y Él nos salva devolviéndonos lo que habíamos perdido. Por el pecado perdimos la vida divina. Y por el misterio pascual recobramos esa vida divina que por el pecado se había perdido. Y para eso son los sacramentos, para recobrar la vida divina y para fortalecerla. Hay sacramentos que perdonan y hay sacramentos que fortalecen de modo especial la vida divina en nosotros. Por eso, nosotros en la liturgia celebramos el misterio pascual. Y ese misterio pascual lo celebramos en todo el mundo. Donde hay creyentes, donde hay católicos, se celebra el misterio pascual. Todos lo celebramos, porque todos creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y que nos ha venido a salvar muriendo por nosotros en la cruz. Por eso el misterio pascual lo renovamos en el sacrificio del altar, en la Santa Misa. En todo el mundo se renueva ese sacrificio del Calvario, porque Dios es el ser que gobierna el mundo y hace lo que quiere. Y fue Dios quien dijo por Malaquías: este sacrificio sí me gusta, es el de mi Hijo. Y este sacrificio quiero que se renueve permanentemente, desde el momento en que sale el sol hasta el momento en que se oculta. Y eso lo estamos cumpliendo. Todo el día y toda la noche se está celebrando el sacrificio redentor de Cristo. Estamos renovando el misterio pascual del Calvario. Lo que pasó en el Calvario lo estamos renovando permanentemente sobre el altar. En Oriente y en Occidente, donde quiera que estemos los creyentes, celebramos el misterio pascual y lo celebramos de acuerdo a nuestra cultura. Por eso celebramos de manera diversa en una parte y de manera diversa en otra, según la riqueza de cada cultura de los pueblos. Y lo celebramos unidos todos en la misma fe. Todos creemos que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y que hecho hombre murió crucificado en medio de dos bandidos para salvarnos. Ese misterio pascual lo estamos renovando permanentemente y estamos aprovechando lo que allí celebramos para recordar el amor de Dios. Nadie tiene amor más grande por la persona amada que quien da la vida por ella. Y eso es lo que recordamos cuando celebramos la Santa Misa. Recordamos el Calvario y recordamos lo que pasó en el Calvario: separación de cuerpo y sangre. El cuerpo de Cristo quedó en el pan y la sangre en el vino. Y eso es lo que miramos: cuerpo y sangre separados, según lo vemos, aunque muy bien sabemos que esa separación es únicamente aparente, porque Cristo ciertamente murió y en la muerte eso pasó. Se separaron el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo quedó en la cruz y por tierra derramada la sangre que había en ese cuerpo. Y aún vemos que un soldado, cuando a Cristo lo miró muerto, le traspasó el costado con una lanza. Y al traspasarle el costado, salió del costado sangre y agua, lo último que tenía. Todo lo derramó
y quedó el cuerpo sin sangre. Quedó muerto porque un cuerpo sin sangre no puede vivir. Pero eso que pasó en el Calvario no pasa de nuevo en la misa, porque la misa es un sacrificio incruento, es decir, sacrificio sin derramamiento de sangre. Allí recordamos el Calvario, pero ciertamente no se repite el sacrificio, se renueva. Estamos recordando lo que pasó en el Calvario. Cristo ha resucitado. Y la resurrección de Cristo la celebramos también en la misa, cuando celebramos la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado. Y al resucitar se juntaron de nuevo cuerpo y sangre. Por eso cuando miramos el pan, miramos el cuerpo. Y cuando miramos el vino, miramos la sangre y vemos separación. Entendemos lo que Cristo dijo. Nadie tiene amor más grande por la persona amada que quien da la vida por ella. Miramos este misterio y decimos, cierto, cómo nos amó Cristo a los hombres. Tanto nos amó que se entregó a la muerte por nosotros y se entregó voluntariamente. Todos entendemos que la muerte de Cristo no fue porque lo mataron, no fue porque tenía enemigos y acabaron con él un día. No, Cristo murió crucificado porque quiso, y murió cuando quiso, y murió después de hacer lo que quiso. ¿Cuántas veces lo quisieron matar? Todavía no es hora, todavía voy a seguir trabajando, no ha llegado mi hora todavía. Cuando le llegó, entonces sí, él mismo se entregó a la muerte. Y por eso recordamos a San Juan, que nos comenta la pasión de Cristo. Cristo padeció en manos de los enemigos, pero padeció cuando él quiso entregarse, porque él mismo salió a encontrar a los enemigos. Y cuando los vio, no se escondió de ellos, no salió corriendo para librarse de ellos. Se encontró con ellos y les habló tranquilamente. ¿A quién buscan? Y cuando dijeron a Jesús Nazareno, les dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, se fueron de espalda los que lo buscaban. Para que entendamos, nadie puede poner las manos en Cristo si Él nos entrega. Él no es un simple hombre, Él es un Dios hecho hombre. Es el dueño de la vida, y el que puede entregar la vida si quiere, y la puede recobrar también cuando quiera. Eso nos lo dijo en el Evangelio. Yo tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. Y eso es lo que vemos. Nadie pudo hacerle daño mientras él mismo no se entregó a la muerte. El Evangelio lo comenta. Desde que nació quisieron matarlo. Herodes quiso degollarlo y a todos los niños degolló en Belén y en los alrededores, menos a él. Los enemigos quisieron tirarle piedra y cogieron y la tenían lista para tirarle y nadie se atrevió a tirarle. Todos se daban cuenta, él no es como nosotros, es distinto, él es Dios. ¿Cuántas veces planearon su muerte y buscaron motivo de acusación? Y por más que quisieron acusarlo, nadie encontró motivo, porque nadie encontró falta alguna en él. Con razón, cuando Pilato preguntó, ¿cuál es el motivo de la acusación? ¿A qué me lo traen? ¿Por qué me lo traen? Nadie pudo hablar, porque nadie pudo decir, la culpa que cometió este es esta. Él era inocente, pecado no tenía. Isaías nos dice, él murió no por sus pecados, murió por los nuestros. Tomó sobre sí nuestros pecados y pagó la condena que nosotros merecíamos. Pero él murió voluntariamente. Y cuando quiso resucitar, resucitó al tercer día. Y de la resurrección de Cristo no hablamos los amigos,
Los enemigos fueron los primeros. Ellos se acordaron cuando lo vieron muerto. Ese impostor, dijeron los dirigentes judíos, cuando vivía todavía nos dijo, al tercer día voy a resucitar. A Pilato le dijeron, manda soldados a su tumba para que vigilen, porque fácilmente sus amigos se roban su cuerpo y luego nos dicen que resucitó, y entonces el segundo engaño será peor que el primero. Y por eso Pilato les dijo, ahí está la guardia, organicen como ustedes ven que hay que hacerlo. Y por eso en la tumba de Cristo vigilaron los soldados. Y fueron también los soldados los que bajaron a la ciudad para decir a los dirigentes, ha resucitado, somos testigos. Mientras estábamos vigilando, salió de la tumba, cuando tembló la tierra, y nosotros de susto nos caímos por tierra como muertos, porque nos dio un susto extraordinario. Pero somos testigos de su resurrección. Los amigos no esperaban la resurrección de Cristo, porque aunque Cristo les habló de su resurrección, porque Él es Dios y conoce todo, el presente, el pasado y el futuro. Aunque les habló, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Leyendo el Evangelio decimos, cierto, no entendieron. Por eso se preguntaban al oír, ¿qué querrá decir eso de resucitar de entre los muertos? Nadie se imaginaba lo que Cristo estaba diciendo. Solo cuando lo vieron resucitado, cayeron en la cuenta. Cierto que nos había hablado de esto. Cierto, ha cumplido lo que dijo. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, de eso hablaron. De la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, y dijeron, ustedes lo mataron, ustedes lo pusieron a Barrabás, ustedes lo hicieron morir como un bandido, siendo inocente, y lo hicieron morir en medio de los bandidos, pero Dios lo ha resucitado. Nosotros somos testigos de esa verdad. Eso es lo que celebramos en la misa. Y eso celebra todo el creyente en el mundo entero. Pero lo celebramos, como dije, de una manera apropiada a la cultura de cada pueblo. Por eso hay diversidad de liturgias. La liturgia oriental, la liturgia occidental. Todos celebramos, pero cada uno a su manera, según la riqueza de las culturas. Pero todos creemos lo mismo. Las verdades que yo comento las creen todos los creyentes, porque la fe nos unifica a todos, y en la fe se cumple lo que rezamos en el credo. Creo en la iglesia, que es una. La iglesia es una porque tiene una misma fe. Todos creemos lo mismo. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió crucificado para salvarnos, y fue sepultado y ha resucitado. Eso lo creemos, eso lo celebramos permanentemente sobre el altar. Pero además de la Eucaristía, que dice el concilio es el centro de la vida cristiana, además de la Eucaristía tenemos los otros sacramentos, 7 sacramentos. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Todos tenemos 7 sacramentos y todos sabemos muy bien que al celebrarlos estamos celebrando lo que Cristo instituyó. Y muchas cosas, muchos elementos en los sacramentos los conservamos. Lo que Cristo instituyó, lo conservamos. Lo que Cristo nos enseñó, lo decimos. Por ejemplo, en la misa, todos decimos lo mismo cuando consagramos el pan y el vino, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando bautizamos decimos, como dijo Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Cuando se confirma una persona, se le imponen las manos, como siempre en la iglesia se ha hecho. Leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso oímos. Cuando en Samaria se convirtieron los primeros habitantes de la ciudad y se hicieron cristianos, de Jerusalén mandaron a San Pedro y a San Juan para que les impusieran las manos, y al imponerles las manos recibieron al Espíritu Santo, se confirmaron. Vale la pena entonces reflexionar sobre los 7 sacramentos de la iglesia y caer en la cuenta que son medios de salvación que Cristo ha instituido. Pero también he comentado, y es bueno reflexionar, pero hay católicos que no tienen los 7 sacramentos, porque por neuróticos, por impacientes, se apartaron de la iglesia católica y formaron un grupo aparte, como le pasó a Lutero por su neura, como le pasó a Enrique VIII por su neura. Quiso hacer lo que quería y el Papa le dijo: no se puede. Quiere casarse con otra mujer, teniendo viva su mujer, no se puede dejar la mujer propia para coger otra. Cristo lo dijo. Y el Papa sostuvo en la enseñanza de Cristo. Porque el Papa no enseña lo que quiere, enseña lo que Cristo ha enseñado a la iglesia. Y por eso Enrique VIII se impacientó con la iglesia. Y digo, pues si no me aceptan a hacer lo que yo quiero, me aparto de la iglesia. Y el Papa prefirió: apártese. Pero la iglesia no puede cambiar por complacer a un rey. La iglesia tiene que ser fiel a su misión salvadora. Cristo nos quiere salvar con su evangelio. Y su evangelio es la palabra divina. Y la palabra divina es inmutable. ¿A qué bueno reflexionar? Qué bueno caer en la cuenta esos que se han ido a los grupos protestantes, a los grupos anglicanos, se van por resentimiento. Es que a veces en la iglesia hay problemas, porque la iglesia es humana y como humana tiene fallas. Y por las fallas de la iglesia se alejan de la iglesia. Pero no hay que pensar en las fallas humanas, hay que pensar en lo divino. Cristo, que es Dios, estableció su iglesia. Cristo, que es Dios, nos enseña lo que hay que creer. Y Cristo, que es Dios, nos enseña lo que hay que recibir. Por eso nosotros no cambiamos la iglesia y conservamos los 7 sacramentos que Cristo instituyó.